Bienvenidos a Curiosidades de la Historia. En este vídeo vamos a conocer algunas curiosidades del mítico Salvaje Oeste. ¡Empezamos! Todos tenemos en la cabeza los famosos duelos del Salvaje Oeste gracias a las escenas 100 veces repetidas en el cine, pero lo cierto es que los duelos en el oeste ni eran tan habituales ni consistían generalmente en comprobar quién era más rápido desenfundando. Quizás esa visión provenga del que es el primer duelo entre dos pistoleros del que se tiene constancia. Sucedió en 1865, en Springfield, Missouri. El salvaje Bill Hickok estaba teniendo una buena noche de póker en un salón. Había ganado bastante dinero y eso hizo que el que años atrás había sido un buen amigo suyo, Davis Todd, enemistados, dicen a causa del amor de una mujer, le pidió que le devolviera $40 que le debía. Hickok se los pagó, pero Todd insistió en que le debía otros 35 de una deuda anterior. Hickok, sin embargo, aseguró que solo le debía 25, y por esos $10 de diferencia aquello acabó como acabó. Todd, algo envalentonado, tomó de la mesa un valioso reloj de Hickok, quien consideró que no era el momento de armar más jaleo. Sin embargo, el arrogante Todd cometió la estupidez de pavonearse al día siguiente por las calles de Springfield con el reloj en la mano. Frente a frente desenfundaron, y en esta ocasión el salvaje Bill Hickok fue más rápido. El famoso Pony Express fue un servicio de correo rápido que pretendía conectar por mensajería equina las ciudades de Saint Joseph, en Missouri, con Sacramento, en California, y sobre todo reducir los tiempos en que tardaba en llegar el correo al salvaje oeste, que rondaba por entonces los 25 días. Para lograrlo se construyeron 190 puntos de apoyo a lo largo de los 3.106 kilómetros de la ruta. Se contrataron 50 jinetes y se compraron 500 caballos. Cada puesto distaba del anterior 16 kilómetros, que era la distancia que se estimaba que podía recorrer un caballo a galope tendido. En la estación se cambiaba el caballo y el jinete continuaba hasta su reemplazo, que se realizaba cada 120 o 160 kilómetros. Las sacas pesaban unos 20 kilos. Por lo que para reducir el peso que debía transportar el caballo, los jinetes no podían pesar más de 56 kilos. El Pony Express, a pesar de su gran fama universal, solo estuvo operativo entre abril de 1860 y noviembre de 1861. Esta curiosidad es un poco anterior a los tiempos del Far West, pero también tiene su interés. A comienzos del siglo XVIII, el gobierno británico en las colonias americanas pensó que una buena manera de luchar contra los indios era pagar una recompensa por cada cabellera que se lograra cazar. Muchos fueron los aventureros que hicieron fortuna con esta práctica, y entre ellos el más famoso fue John Lovewell. Se dice que se paseaba por Boston con una peluca hecha con pelo de indio, lo que le convirtió en toda una celebridad. Lovewell se hizo rico con aquella práctica, pero su avaricia le llevó a atacar un poblado indio acompañado solo de 50 hombres, para no tener que repartir el botín entre muchos otros, lo cual fue un trágico o afortunado error, pues el grupo de cazadores fue aniquilado y suponemos Lovewell acabó perdiendo su propia cabellera. El famoso guerrero Jerónimo era un chamán u hombre medicina apache. Nacido en 1829, su verdadero nombre era Goyacla, que significa el que bosteza, y ha pasado a la historia por su enconado enfrentamiento contra los mexicanos y estadounidenses. Razones tenía de sobra el bueno de Jerónimo, ya que los soldados del gobernador militar de Sonora asesinaron a su esposa, a su madre y a sus 3 hijos. Jerónimo juró venganza, y desde entonces se convirtió en un feroz enemigo que sembró el pánico entre los colonos. Tras negarse a ingresar en una reserva estadounidense, Jerónimo y sus 30 apaches fueron capturados en la Sierra Madre. Se había destinado a su búsqueda a 5.000 soldados y había una jugosa recompensa por su captura de $2.000. Fue encarcelado durante 3 años y posteriormente se convirtió en un buen indio, al que se le presentaba como símbolo de la paz y de una falsa integración de las tribus amerindias en los Estados Unidos. En 1901, durante la Exposición Panamericana de Búfalo, se recreó la villa india en la que se exhibían a 700 indígenas, entre los que estaba Jerónimo, fuertemente custodiado. Se le podía ver entre un caballo que sabía sumar y restar y un chimpancé que sabía montar en bici y tocar el piano. Jerónimo murió en una reserva india en Oklahoma a los 79 años de edad. Jesse James, nacido en 1847, fue un famoso forajido estadounidense, líder de la banda de los James Younger, que ya en vida fue un auténtico héroe popular al que se le comparaba con Robin Hood, pero definitivamente la realidad era otra.
Nacido en una familia sureña y esclavista, James se convirtió en un salvaje guerrillero durante la Guerra Civil estadounidense y posteriormente en pistolero de la banda formada por él, su hermano y los 3 hermanos Younger, entre otros delincuentes. Su audacia en los asaltos a trenes y bancos le hicieron ser muy conocidos en todo el país, hasta el punto de que el gobierno contrató a la agencia de detectives Pinkerton para darles caza. En un pequeño pueblo del oeste, los habitantes se enfrentaron a la banda y solo salieron de allí con vida Jesse y su hermano. Tiempo después, un miembro de su nueva banda lo traicionó disparándole por la espalda mientras colgaba un cuadro, el 3 de abril de 1882, a cambio de una recompensa de $10.000. Tenía unos 35 años y aquello no hizo más que engrandecer el mito del pistolero. Ya en vida se escribieron novelas baratas con sus hazañas. Él mismo publicaba cartas en los periódicos de mayor tirada y se decía que robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres, pero no fue así. Jamás repartió nada y de hecho fue un individuo violento y sanguinario, al que no le temblaron las manos a la hora de disparar incluso a inocentes. A principios del siglo XX, la personalidad más conocida a nivel universal era William Frederick Cody, más conocido como Buffalo Bill, gracias a su célebre espectáculo de circo Buffalo Bill's Wild West, que recorrió los Estados Unidos y Europa desde 1883. La atracción tenía más de 1.200 empleados y en ella participaban personajes reales como Toro Sentado o Calamity Jane, así como jinetes de culturas en las que los caballos tenían gran protagonismo, como los turcos, gauchos, árabes, mongoles o cosacos. Por cierto, el show visitó España en 1889, cuando arribó a Barcelona. A pesar de que presumía de haber matado 4.862 bisontes, Buffalo Bill, ante los cambios radicales que estaban sucediendo en el oeste, se postuló como conservacionista y defensor de los derechos de los indios.